Seguimos con este tema de violencia intrafamiliar. Quienes estén interesados también pueden enviarnos sus Twitter a nuestra cuenta @informarhd, #violencia intrafamiliar. Doctora Beatriz Bordes, vicepresidenta de la Fundación María Guare. ¿Hace qué tiempo nació la Fundación y cuál fue el objetivo de, entiendo yo, señoras como usted, que desde un punto de vista desinteresado y solidario pensaron que las mujeres, sobre todo, que son víctimas de estos abusos, necesitaban de alguien o de una institución que les apoyara? Bueno, Fundación María Guare ya tiene 23 años trabajando en el área de los derechos humanos de las mujeres y la familia. Inicialmente un grupo de mujeres que ya veníamos trabajando y liderando todo el cambio y transformación de los derechos humanos de las mujeres. Nos iniciamos en algunas organizaciones y ya habíamos estado en algunas organizaciones. Y pensamos en formar una que ayude a las mujeres en una forma amplia, es decir, al asunto de su trabajo, al asunto de prepararse y ir viendo toda la falta de derechos que no se cumplían, porque pese a que había una constitución que así lo indicaba, en las propias leyes sostenían los conceptos machistas que existían en nuestra sociedad y que existen. Y por lo tanto, nuestro trabajo fue dirigido hacia allá. En el momento que comenzamos a trabajar por la Ley 103 y que se aprobaron tanto a nivel internacional, nuestro país aprobó la CEDAW como el convenio de Belén do Pará, pudimos nosotros tomar toda esta aprobación que hizo el Estado de estas convenciones para poder nosotros presentar esta ley de violencia contra la mujer y la familia, ya que se habían hecho estudios y reflejaban un asunto sumamente grave en nuestro país, que de cada 10 ecuatorianas, 8 sufrían violencia física, psicológica y sexual. Entonces, era el momento de que se visibilice una situación tan grave. Entonces, no puedes vivir en una sociedad en la cual está sumida por el otro género. Tenemos todos derechos, todos queremos la equidad, todos queremos la igualdad. Y entonces ese es el trabajo que hemos venido haciendo durante todos estos años para lograr una sociedad justa y equitativa. Hemos dado pasos importantes como la transformación de las leyes. Se han transformado las leyes civiles, las leyes penales, se han reconocido los delitos, se aprobó la Ley 103. Se han dictado políticas públicas en salud, se han dictado las políticas públicas en este momento. Hay el plan de género que desde el año 2007 el gobierno lo ha impulsado. Se han dado pasos importantes, pero todavía una sociedad que está estructurada en esta condición machista, no es fácil cambiar esta estructura mental en que vive, ya que la violencia se va repitiendo de generación en generación y nosotros tenemos que trabajar con algunas generaciones para ir cambiando y transformando estos patrones que se forman. Por eso es que hay muchos seres humanos que se afectan gravemente por haber vivido violencia, y en este momento hay personas que no solamente están afectadas en su personalidad, sino que van mucho más allá, están afectadas ya al nivel psiquiátrico, y eso es lo que nosotros, un Estado, debe evitar, enfermar o que se enferme la población debido a esta situación que vivimos. Entonces, se le pide al Estado que haga las políticas públicas, pero sustentadas económicamente, con buenos planes para poder cambiar y transformar nuestra sociedad. La familia es un ente tan importante que si no existe la felicidad, no existe verdaderamente esa fluidez dentro de la familia para ese desarrollo, la misma no cambia, la misma no va a salir adelante. No, hay muchos niños y niñas que están en la calle en este momento porque viven una vida llena de infierno dentro de su hogar. Y entonces tenemos que ir educando a esos padres, tenemos que ir educando a esa familia. ¿Qué le decimos? Nosotros tenemos un trabajo de prevención a nivel de colegios, de instituciones, como es el ejército, la aviación, los colegios, las escuelas, trabajamos con ONGs, trabajamos con lideresas. Bueno, es un trabajo que lo vamos haciendo, es un compromiso que tenemos con la sociedad y no podemos parar. Y esto ha hecho que haya una respuesta de parte de la ciudadanía.
Tenemos 2 comisarías, de las cuales nosotros somos ONG de apoyo, que son la segunda y la cuarta en la ciudad de Guayaquil. El año pasado, 7.500 denuncias la comisaría segunda y 6.500 denuncias la comisaría cuarta. Vemos nosotros, si multiplicamos más o menos por 6 personas que conforman una familia, vemos la cantidad de personas que están inmiscuidas en violencia. Y esto lo vemos que estas familias, que son las que han denunciado, imagínense claro, cuántas todavía siguen calladas y viviendo en esta situación tan grave de violencia. Y esto va afectando a los hijos. Conforme pasa el tiempo, los hijos se afectan y ellos no pueden hacer familias felices porque repiten los patrones de conducta. Repiten esos patrones y esas familias, es decir, que nosotros cuando nos casamos vamos llevando una mochila en nuestros hombros que van todo lo que hemos recogido desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia, ¿no? Entonces, eso es lo que afecta la cantidad de hogares que en este momento están afectados. Doctora, Fundación María Guare brinda el apoyo psicológico, legal y social. Se hace una investigación de los casos que entran a la comisaría y luego las personas que no tienen recursos, puede ser una señora de mucho dinero, pero que debido a la situación en que vive salió de su casa sin nada. Entonces, esa persona puede ser muy rica o puede haber vivido en riqueza, pero en ese momento se encuentra en un total abandono. Entonces, hay que darle todo ese apoyo para que pueda ella enfrentar toda una situación, digamos, la situación de violencia que está viviendo en ese momento. Doctora, gracias. Voy a retornar con Manta para luego ir con ustedes sobre otros temas interesantes a propósito de algunas estadísticas que se manejan. Según sectorsocial.org, habría más de 19.000 denuncias solo en Guayaquil en el año 2012 de las que se denuncian, más allá de las que seguramente callan por temor o por vergüenza social en muchos casos. Señor abogado González, comisario de Manta, ¿hay casos de hombres también que han denunciado en el caso de la comisaría de Manta, por ejemplo? Claro, en un 10% las denuncias que se presentan tienen que ver con relacionado al género masculino. ¿Qué casos? Pero eso es lo que hay que determinar. Muchas veces es para tratar de adelantarse al trámite que va a iniciar la agredida o la víctima de violencia, o en su defecto, para encubrir, cuando una víctima sale en busca de ayuda, tiene que escapar de su casa y supuestamente quieren disfrazar el hecho como un abandono de hogar, pero en nuestro país el abandono de hogar no es un delito ni una contravención. ¿Uno puede denunciar abandono de hogar? No se puede denunciar, eso es una causal de divorcio, eso se debe comprobar o demostrar dentro de un juicio de divorcio. ¿Qué pruebas debería tener una de los cónyuges lo para que decir tiene que que hubo ver abandono de con hogar? la cuestión, no es una figura que es sancionada, ¿se me entiende? Es una figura claro, o pero una una de las causal partes, de divorcio. El abogado Tiene que demostrar si hay alguna afectación psicológica, si hay algún tipo de maltrato contra los menores o descuido contra los menores, pero en su gran mayoría estos hechos se revierten. Vienen a denunciar hechos de violencia intrafamiliar, pero ¿qué sucede en realidad? Y de lo que me ha tocado palpar en nuestra ciudad de Manta. 3 casos que han venido a denunciar supuestos abandonos. Pero ¿qué ha pasado? Que la señora ha estado internada de gravedad por los golpes que ha recibido por el maltratador, que los familiares han tenido que rescatarla de la casa para ponerla a buen recaudo del esposo que la agrede. Por eso se investiga, por eso contamos, en buena hora contamos con la Policía Judicial, con el Departamento de Violencia Intrafamiliar, que hace el seguimiento de cada uno de los casos y la investigación, ¿no? En caso de incumplimiento de las medidas o irrespeto o que tenga una conducta reiterativa y reincidencia de actos de violencia, pues constituye un delito y que pasa a la Fiscalía para la investigación pertinente y la sanción pertinente. ¿Cuántas semanas o días toma una investigación previa para emitir ya un dictamen sancionatorio en este caso? Es un proceso, ¿no? Primero viene lo que es la medida de amparo y protección, la citación para que haga uso de su derecho a la defensa, inmediatamente lo que tiene que ver con la Eso es lo que se denomina boleta de auxilio. La boleta de auxilio, las medidas que uno considere. ¿La boleta de auxilio la puede poner también un hombre o solamente exclusiva de la mujeres? medida es preventiva de manera inmediata y prioritaria para las mujeres porque son consideradas de doble vulnerabilidad, ¿no? En la situación de un hombre es algo un poco más riguroso porque... De hecho, no ha habido casos. Claro, de manera generacional o de manera estructural, socialmente, siempre la mujer ha sido víctima, ¿no? Yo para poder emitir una medida a favor de un hombre tengo que tener los informes y los justificativos necesarios que me meriten, pero por lo pronto yo a la que protejo
en sí, o la que la ley protege, la ley contra el abuso a la mujer y la familia de manera inmediata y por disposición de la Constitución, Es es lo a que la denominan mujer. orden de alejamiento de la pareja. Sí, así es. Son eso 8 medidas tiene- de amparo y protección, Ya. y esta tiene que ver con lo que es boleta de auxilio, si la permanencia del agresor dentro del hogar representa un peligro para la seguridad Se le obliga a sexual, salir. psicológica, Se le obliga a salir como policía, me claro, imagino yo. solamente con su ropa y herramientas de trabajo. Los enseres del hogar no puede tocar bajo ningún concepto. De igual forma, la prohibición de que se acerque a su lugar de trabajo o domicilio cuando se trata de casos ya demasiado extremos, al igual que la prohibición de que ejerza intimidación o amenazas, e incluso A los chicos, ¿hay manera de protegerlos? Incluso se puede otorgar la custodia a menores que estén siendo víctimas siguiendo el procedimiento del Código Civil, y también de igual forma se ordena el tratamiento psicológico a las partes, no que hay que brindar el apoyo y se está emprendiendo gracias a las unidades especializadas en violencia y a la transición que va a existir ahora en lo que tiene que ver de comisarías a juzgados contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia de la ¿Cuántos mujer y la existen familia. en Manta ahorita? ¿Cuántos En Manta juzgados contra se van a violencia? crear 3 juzgados en violencia, los cuales ya salieron a concurso, 2 juzgados de contravenciones, en Puerto Viejo 2 juzgados en violencia. ¿Suficientes para la cantidad de demandas? Claro, porque con una sola comisaría, que es la que estoy a cargo, pues los casos de violencia intrafamiliar son aproximadamente a la semana, son 30 a 40 casos a la semana. ¿Tiene usted el número de infraestructura de personal para Claro, cubrir o sea, toda esa demanda o no? en eso estamos buscando incluso las asignaciones de partidas presupuestarias, ya que en nuestra dependencia solo existimos mi secretaria y el suscrito, o sea, son 2 funcionarios, y contamos con el apoyo tanto del Departamento de Violencia, que están dentro de nuestras propias instituciones, y también con pasantes de la Universidad Laica Loyola Alfaro de O sea, la Manaví. capacidad de respuesta ahorita de la comisaría sería limitada desde ese punto de vista. No, le cuento que gracias al apoyo de tanto de las instituciones que tienen que ver con la prevención en violencia en Manta, hemos resuelto el 70% de las causas. Del 2010 que estoy dentro de esta dependencia, encabezando la comisaría, pues hemos obtenido buenos resultados que nos han llevado a obtener grandes reconocimientos dentro del Ministerio del Interior a nivel nacional y también dentro de nuestra sociedad manavita y mantense. Ahora, la orden de alejamiento, la boleta de auxilio, de alguna otra manera prevé al agresor de no poderse acercar a la persona agredida, en este caso, por lo general, mujeres. Yo he visto en otros países, porque también se difunde a través de las noticias internacionales, de que en muchos casos la mujer agredida o violentada ha puesto un recurso de protección en cualquiera de los países, pero la autoridad, la comisaría o quien esté a cargo de la dependencia de defensa de los derechos de la mujer, no le hizo el seguimiento al caso y hubo un segundo ataque hasta que se da con la muerte de la víctima. Lo he visto mucho en España, ¿no? Sobre todo en sectores de migrantes. Y ha sido un recurrente por violencia de género intrafamiliar. Recordaba yo el otro día viendo un reportaje en la televisión española, casi 19 mujeres asesinadas por sus compañeros sentimentales. En Ecuador, gracias a Dios, no ha habido esos casos, salvo el de Guayaquil, que fue un tema de casi un parricidio, pero eso será tema de otro análisis. Bueno, en Manta no ha habido, o en Manaví, casos extremos. Vale como aclarar que nuestro Código Penal no tipifica el femicidio todavía como un delito. ¿Cree usted oportuno que se incorpore en el nuevo Código Integral ojalá Penal? Que esperemos y que a la lucha constante de la CEPAN y de los organismos de mujeres a nivel nacional pues se apruebe el Código Integral Penal, en el cual ya determina a la violencia intrafamiliar como un delito. Ya no será una contravención como en la actualidad. Sí han ocurrido hechos violentos que han acabado, de ex convivientes que han acabado con la vida de mujeres, pero todavía se determina como un asesinato común. No se lo está encasillando dentro de un femicidio, y eso sería un paso muy importante y necesario que aplicarlo dentro de nuestra legislación también. En el caso de España, pues ya se considera un delito. En nuestro país estamos dando los primeros pasos al tratar como una contravención, que resulta también ínfimo el sancionar a una persona con 30 días por agresión física, cuando muchas veces no solamente es el hecho de que recibe un golpe, sino es el hecho después de la violencia, la afectación psicológica, las limitaciones que siente una persona, ya que van minando la autoestima de la mujer y por ende los miembros de su familia. Ahí es que existen las divisiones, existen que los hijos concurran a las calles a formar parte de grupos o bandas delincuenciales en busca de un apoyo, una mano amiga, entre paréntesis, que lo inducen a vicios y a un problema de seguridad ciudadana, el cual también representa la violencia intrafamiliar. Doctora Bordes, en Guayaquil, para el caso de la violencia que por lo general ocurre también en ciudades violentas por naturaleza como Guayaquil, es un tema que debe preocupar a las autoridades, pero también a fundaciones y organizaciones no gubernamentales como la de usted, o las que usted representa, que también trabajan en este sentido. ¿Considera usted también, con sus años de experiencia,
que tipificar el femicidio, esta figura de asesinato o de violencia extrema contra las mujeres, esté integrado en el nuevo Código Procesal Penal? Así es un trabajo que lo venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo el movimiento de mujeres del Ecuador, para que esto quede ya señalado dentro del Código Penal Integral. Este trabajo se ha realizado un estudio previamente en la que vemos, por ejemplo, que en Guayaquil y ciudades aledañas, por lo general 35, 50 muertes hay en el año de mujeres que por femicidio pierden su vida, cosas que debía haber sido salvada, cosa que no debía de pasar, porque esa madre que se fue, esa hija que se fue, ese ser humano que se fue y deja en la orfandad hijas, hijos, una vida por concluir, es decir, que fueron sueños, proyectos que se quedaron inconclusos. Y entonces vemos que el hombre tiene que ir a la cárcel o esconderse y quedan huérfanos. Vimos un caso, 6 hijos, 5 hijos, 4 hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que la familia recoge a estos niños, pero nadie puede responsabilizarse económicamente de mantenerlos y se separan y tienen que ir donde distintos familiares para poder, digamos, subsistir y sobrevivir. Entonces ahí vemos cómo una situación como esta, que se puede prevenir y que puede el Estado, los gobiernos locales, nosotras en EGEI en sí, en toda la ciudadanía, poder ayudar a esta situación que se ha hecho tan grave y que ha llegado y llega y concluye en unas situaciones tan graves como es el femicidio. Doctora, el caso particular que usted acaba de hacer mención de hace algunas semanas, donde una pareja sentimental prácticamente intentó, según las investigaciones fiscales, no podemos adelantarnos en juicios de valor, pero según el fiscal en esta etapa de indagación previa, hay todos los indicios de que el padre habría provocado el incendio donde murieron incinerados los 4 niños y la madre aún sigue en estado muy delicado en una clínica en Guayaquil. Para este caso específico, ¿usted considera que sí se puede haber aplicado, si existiese en el actual código, una figura como el femicidio? Claro, lógico. Eso, estando ya tipificado, ya esa era la figura donde iba la investigación y el delito tipificado sería esto. Esto nos demuestra una vez más la situación grave que tiene que soportar la mujer cuando toma la determinación de no seguir con esa pareja, porque está sufriendo violencia, porque está afectada terriblemente, sea esta física, psicológica, sexual, y la pareja en ese momento de ser rechazada toma estas decisiones. Entonces ahí el Estado tiene que intervenir con este ser humano para tomarlo en ese momento y ordenarle, usted vaya obligatoriamente a un tratamiento de apoyo psicológico, y si no se cumple debía haber medidas muy drásticas para este incumplimiento. Una de las cosas que tenemos como neurálgica es esto: la autoridad ordena que tanto hombres como mujeres vayan a este apoyo psicológico para poder revisar cuál es la situación de su vida. A la mujer en este momento de apoyo, qué pasó, por qué soportó, por qué vivió tantos años viviendo violencia. Estas creencias que ella tenía tienen que ser transformadas y cambiadas. Y en los hombres, casualmente nosotros tenemos un área en nuestra fundación que psicólogos atienden a varones para poder revisar esto. Hemos hecho un estudio y del estudio se refleja que los hombres repiten el modelo que le dio su familia. Es decir, como mi padre insultó, claro, como mi padre golpeó, este es mi ejemplo, este es mi estilo. Mi padre me golpeó a mí, yo golpeo a mis hijos. Mi padre insultó a mi madre, le lanzaba la comida en la cara, ahora estoy repitiendo lo mismo. Entonces vemos que si a la familia no la transformamos y no la cambiamos y no exigimos que todos quienes conformamos la familia respetemos los derechos humanos individuales de cada uno,
entonces no podemos transformar y cambiar esta sociedad tal como nosotros quisiéramos. Doctor, es momento de irme al corte. Al regresar estará ya con nosotros, me acaban de comunicar en producción, la señora Jessica Guevara, es directora jurídica del Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer, COPAM. CEPAM. Volvemos luego al corte.